Confirmen por el chat. A ver, por favor, confirmen todos en el chat que me están escuchando y viendo correctamente, perfectamente. Todos, por favor. Bien. Señores, para el examen final tiene que estudiar más, porque en este examen parcial, la verdad que no han salido muy bien. Tiene que estudiar más, señores. Ya yo les estaba anticipando, les pongo problemas para que practiquen, solamente ingresan faltando un día a practicar. El estudio que he sostenido, yo les dicto clase hoy día, mañana se ponen a repasar todo lo que les he explicado y se ponen a resolver problemas. La próxima clase, si tienen dudas, me consultan. Si no, seguimos. Nuevamente se repite el proceso. Tiene que ser así, el estudio sostenido. No se confíen y no lo dejen para el último, señores. Si no, al final vamos a tener unas notas muy bajas para ustedes. Y los únicos que se van a perjudicar son ustedes mismos. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Bien. Vemos ahora algunas características de la curva exponencial del transitorio. Un proceso de carga, cuando la exponencial es creciente. Independientemente de cuál es su condición inicial, si el circuito tiene fuentes independientes, entonces vamos a tener que la variable corriente o voltaje en un inductor o capacitor puede aumentar, como les he explicado, ¿no? Por ejemplo, ahí, yo tengo en el eje de las abscisas el tiempo y en el de las ordenadas la variable en estudio, corriente o voltaje. Si el circuito está conformado por una resistencia y un inductor, por ejemplo, y este inductor tiene energía almacenada, entonces va a conectarse a la red con una corriente I sub 0. Independientemente de cómo esté constituido el circuito, si yo estoy calculando la corriente en el inductor, nadie me puede negar de que esa corriente es igual a I sub 0. ¿Por qué? Porque el modelo del circuito para T igual a 0 es un inductor desenergizado, que es un circuito abierto, en paralelo con una fuente de corriente. Entonces la corriente en cero tiene que ser necesariamente igual a la corriente en el inductor, el I sub 0, el valor de la fuente de corriente. Muy bien, ahí está. X en 0, el valor I sub 0. Y si fuera un capacitor, bueno, el capacitor en T igual 0 se modela como un capacitor desenergizado, que es un cortocircuito, en serie con una fuente de voltaje que es el voltaje almacenado en el capacitor, el voltaje E sub 0. Entonces, cuando yo quiero calcular la variable voltaje, el voltaje en cero tiene que ser necesariamente igual a el voltaje almacenado. Por tanto, tendríamos que X en 0 es E sub 0, si es un capacitor y estoy calculando voltajes, y sería I sub 0 si estoy calculando corriente y es un inductor. Muy bien. Ahora, ustedes dirán, pero profesor, en un capacitor también puedo calcular corriente y en un inductor puedo calcular voltaje. Efectivamente. En ese caso, cuando la variable en un capacitor es corriente y no voltaje, igual, si hay una fuente de voltaje que representa la energía almacenada del capacitor, yo tendría que analizar si en el circuito hay una trayectoria cerrada que permita que pase una corriente por el capacitor, por el cortocircuito del capacitor y la fuente de tensión. Si es que el circuito permite una trayectoria cerrada, entonces habría una corriente en I0.
entonces esa corriente iría en este punto, este valor. Pero si el circuito no me permite no me proporciona una trayectoria cerrada, por más de que tenga yo un voltaje almacenado en el capacitor, si no hay trayectoria cerrada, nunca habrá una corriente I sub 0. Entonces tendríamos que trasladar este valor a el origen del eje de coordenadas. ¿Correcto? Entonces, hay que analizar el circuito en su debido contexto. Hay paso de corriente en el instante t igual 0 a través del capacitor, y yo estoy calculando la corriente del capacitor. Si hay esa corriente en 0, entonces iría aquí. De lo contrario, no hay corriente porque el circuito no permite que pase corriente por la configuración. A pesar de que yo tengo energía en volts, podría ser que no tenga yo una trayectoria para el paso de la corriente que origina esa energía E sub 0. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, suponiendo de que tenemos E sub 0, I sub 0, ese es el punto inicial para la curva. Y luego vamos a el valor extremo. ¿Qué pasa cuando ha transcurrido 5 constantes de tiempo? Cuando t es igual a 5 constantes de tiempo. Por ejemplo, si mi constante de tiempo son 2 milisegundos, entonces en 10 milisegundos yo ya tengo estado estacionario. Te voy a decir, profesor, pero cuando yo calculo siempre va cambiando en milésimas, ¿correcto? 3,4556, 3,4558, y así sucesivamente, va cambiando. Pero se puede asumir de que es constante prácticamente. Entonces, en 5 constantes de tiempo ya yo tengo el estado estacionario o equilibrado, como le llaman algunos, y el transitorio sería el proceso que sigue la variable hasta alcanzar ese estado estacionario. Esto quiere decir de que cuando yo evalúo entre 0 y 5 veces tau, la corriente va a tomar diferentes valores, o el voltaje toma diferentes valores. Pero a partir de 5 veces la constante de tiempo, ya no cambia ese valor. Entonces, en infinito, si tiene un valor superior, entonces lógicamente que yo puedo decir de que el capacitor o el inductor se ha cargado. ¿Cuál es el valor de la carga? Si yo quiero saber cuál es el valor de la carga, cuánto se ha incrementado la corriente, el voltaje, entonces tendría que considerar la cota A. Y la cota A es la diferencia entre el tiempo infinito y el tiempo cero. Ojo. Entonces no hay que confundirse. Yo tengo la ordenada que es x en infinito y x en cero. Son dos ordenadas. La diferencia de ambas me define la amplitud de la señal, o sea, cuánto se incrementó a partir de comenzar a trabajar la variable en el circuito, ¿no? O sea, como es una exponencial, y usted ya que estudia matemáticas, y lo pueden revisar si gustan, tenemos de que si nosotros trazamos una tangente al origen, yo trazo una tangente al origen, y busco que esa tangente corte al eje de las abscisas. Para ello, yo traslado el eje horizontal y luego coincidí con la línea que define al estado estacionario. Entonces, cuando intercepta, ese punto de intercepción toma un valor que es la constante de tiempo, ¿no? Ahí está. Esto quiere decir de que si mi constante de tiempo es muy grande, implicará de que la curva es más aplanada, o sea, el transitorio es más lento, es suave, ¿no? Lento y en infinito ahí. Pero si esta tangente es muy empinada, el ángulo es muy grande, prácticamente el tiempo es cortísimo, entonces el transitorio es rápido, puede ser bastante rápido. De acuerdo a las características de las curvas exponenciales, nosotros podemos definir directamente valores que son, para la constante de tiempo, siempre la cota es 0,63 veces A.
Esto quiere decir de que la diferencia sería 0,37A. Entonces, si a mí me dicen, ¿cuál es la corriente que toma un inductor en el instante tau? Y que el inductor tenía una corriente inicial de 2 amperios y tiene una corriente final de 10 amperes. Bueno, 2 y 10 son 8. 8 por 0,63 me da este punto. Más los dos, tendría yo el valor en tau para la corriente en ese inductor, de acuerdo a esta curva. ¿Correcto, señores? Entonces, son valores característicos que vale la pena tomar en consideración porque nos pueden facilitar los cálculos cuando se trata de definir valores en tiempos específicos. Bien. Apoyándonos entonces en estos, en este gráfico, podríamos definir a la variable x de t como a por 1 menos c a la menos t sobre tau más x en 0, para t mayor o igual que 0, o sea, a partir de 0 positivo en adelante. A es la diferencia entre x infinito y x en 0. Esa sería la expresión para cualquiera de las variables. Entonces, ya esto nos está dando a entender de que nosotros podríamos hallar la expresión de la curva, o de la corriente, perdón, ¿no? Simplemente conociendo los valores extremos y la constante de tiempo. O sea que yo, si conozco el voltaje en 0 y el voltaje en infinito, y tengo la exponencial, perdón, tengo la constante de tiempo, ya tengo la expresión para un circuito serio y un circuito paralelo. ¿Correcto? E inclusive para un circuito de mayor complejidad. Porque yo para calcular estos dos valores tendría que aplicar la teoría de los circuitos resistivos. Por eso es que es muy importante que ustedes repasen la parte que hemos estudiado hasta el amplificador operacional. Han salido mal en el parcial y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la teoría que los va a respaldar para encontrar la solución de estos circuitos transitorios? ¿Por qué? Ya les he explicado. En t igual 0 el circuito es resistivo. En t igual infinito el circuito es resistivo. Y usted va a tener que calcular la corriente en el instante 0 y la corriente en infinito. Pero si el circuito es un conjunto de resistencias conectadas no en serie, en paralelo, sino en diferentes mallas, etc., tiene que aplicar mallas, nodos, superposición, Thevenin, Norton, qué sé yo, cualquiera de estos principios teóricos y métodos para encontrar la variable en 0 y en infinito de un circuito resistivo. Puede tener un amplificador operacional, etc. Entonces, señores, si no conocen muy bien la parte teórica o no han estudiado muy bien, tienen que volver a estudiar, señores. Tienen que comenzar a repasar. De lo contrario, vamos a tener dificultades en esta parte de circuitos de primer y segundo orden, ¿no? Ya les estoy avisando desde hoy día, primer día de clase después del examen parcial. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Bien. Yo estoy tratando de hacerle una exposición, ¿no?, que interprete esta gráfica. Si yo lo veo desde el punto de vista matemático, bueno, una curva de una resta de valores, etcétera, etcétera, pero estamos en un curso de circuitos eléctricos. Entonces, cada uno de estos valores, esta curva, este tiempo, tau, etcétera, todo tiene una explicación y un significado que parte de la interpretación del comportamiento físico de un circuito, ¿eh? Ojo. ¿Qué pasaría si tenemos ahora una exponencial decreciente?
Vamos ahora al otro proceso. Yo tengo un circuito que hace que el inductor o capacitor tenga una variable que es un valor mayor que el que va a tener en infinito. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se darían estas dos curvas? ¿Cuando el circuito tiene fuentes o cuando no tiene fuentes? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, señores, contesten. Estos circuitos, ¿cuándo se presentarían? ¿Cuando el circuito tiene fuentes independientes o cuando no tiene fuentes independientes? Respondan en el chat. Muy bien, nada, tiene que estudiar. Siempre que tengo este circuito, por ejemplo, de la gráfica de la parte superior, si es que hay un mayor incremento de energía en el inductor o capacitor es porque una fuente está alimentándolo. En el otro caso, que vamos a estudiar, si es que no llega a ser cero, significa de que alguien sostiene el nivel de energía en el circuito y ya no es el inductor, no es la energía almacenada en el inductor ni la tensión almacenada en el capacitor, sino que hay una fuente externa que está suministrando energía cuando el inductor es un cortocircuito y el capacitor es un circuito abierto. Entonces, estos circuitos están representando a los casos en los que hay fuentes independientes de energía, ¿correcto? Ahora bien, este otro caso que estamos viendo, también. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de que hay una excitación independiente, como una fuente de voltaje o corriente, el elemento almacenador de energía alcanza un nivel que no es cero, ¿correcto? No es cero. O sea, disminuye su energía inicial almacenada, pero se estabiliza en un estado en el cual su voltaje o corriente son menores que los que tuvo en el instante o que presentó en el instante cero. Entonces hay una descarga, proceso de descarga, pero no es descarga completa. Es una descarga, pero no una descarga. Para que sea una descarga completa, tendríamos que en infinito su valor ser cero. O sea, estaríamos en el caso de circuitos que no tienen excitación por medio de fuentes independientes. O sea, el único elemento que suministra energía en la red es el elemento almacenador, el inductor o el capacitor. Si ceden toda su energía, entonces la variable en infinito es cero. Y usted dice, profesor, ¿y por qué se hace cero la corriente? ¿Por qué se hace cero el voltaje? ¿Cuál es la explicación física? ¿Por qué esta exponencial está representando a la corriente? ¿Por qué disminuye? ¿Qué hace que disminuya? La resistencia. La resistencia es un elemento que disipa energía, ¿o no? Disipa. R por I cuadrado, o B cuadrado sobre R. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un resistor con un capacitor o un resistor con un inductor, la corriente y el voltaje que se van a presentar van a disminuir si es que solamente trabajan a partir de la energía almacenada de estos dos elementos almacenadores de energía, ¿no? Va a disminuir porque el resistor está consumiendo la energía conforme pasa el tiempo. Está consumiendo la energía que aporta el elemento inductor o capacitor.
llega un momento en que ya no tiene energía que entregar y se descarga. Es como una batería, una pila de radio. Comienzan a utilizarla y llega un momento en que cero su voltaje. Los celulares, 12 horas dura más o menos una carga, ¿no? Lo cargan en la noche, al día siguiente tienen 12 horas para trabajar. Y llega un momento que le dice, urgente cargar porque ya está el 10%, 5%. O sea, su energía es disipada por todos los componentes, por el uso, por el elemento que consumen. En estos casos son resistencias, ¿no? Bien, en este circuito imaginario, vamos a suponer que estamos con un inductor que tiene una energía almacenada y lógicamente el inductor está conectado en una red que tiene fuentes independientes y resistores. Este circuito, si lo podemos representar de la manera más simple, hallamos el Thevenin equivalente resistivo y lo conectamos con el inductor. Entonces vamos a tener de que en cero, de repente tenía 10 amperes. Entonces la corriente en cero será 10 amperes, así existan fuentes independientes. ¿Cómo nosotros verificamos el valor de esa corriente en cero? Aplicando el teorema de superposición. Es lo mejor. Efecto de la fuente del inductor, o sea, de la fuente que representa su energía inicial almacenada. Las demás fuentes en cortocircuito o circuito abierto. Luego, efecto de las fuentes de tensión o de corriente que estuvieran conectadas a la red. Calculo la otra corriente. Sumamos algebraicamente y el resultado es la corriente en cero. Normalmente, cuando se trata de corriente en el inductor, ya les he dicho ya, siempre es su corriente almacenada. Imposible que circule otra corriente. ¿Por qué? ¿Por qué no puede circular otra corriente diferente a la corriente almacenada en el inductor en el instante t igual 0? Porque cuando yo aplico superposición, la fuente de corriente se abre. Entonces, así existan n fuentes, no va a pasar corriente a través del circuito abierto del inductor. Entonces, obligatoriamente, si yo calculo corriente en un inductor, la corriente en cero tiene que ser su energía inicial almacenada. Igual en un capacitor. ¿Cuál es el voltaje en cero en un capacitor? Si tiene energía almacenada, su voltaje es su cero. Y si hay otra fuente, superposición, cortocircuito para representar a la fuente de voltaje del capacitor. ¿Qué voltaje va a aparecer en un cortocircuito? Cero. Entonces, necesariamente, el voltaje en cero en un capacitor es su voltaje almacenado. La corriente en cero en un inductor siempre tiene que ser su corriente almacenada. No hay vuelta que dar, así existan n fuentes. El teorema de superposición es muy importante, entonces, para calcular variables en el instante cero, así como en el instante infinito, si es que existieran n fuentes. Bien, miren, este inductor, supongamos que tiene una corriente almacenada inicial de 10 amperes y comienza a decrecer, pero en infinito, a pesar de que es un cortocircuito, el inductor, circula una corriente a través de sus terminales. A través de su borda circula una corriente, que supongamos que tenga el mismo sentido que la corriente inicial. Entonces tendríamos una corriente en infinito mayor que cero. A partir de 5 veces la constante de tiempo, nuevamente consideramos de que esa corriente ya no va a cambiar. Es su estado estacionario o estable. Y su transitorio sería la exponencial, que va disminuyendo pero que no se hace cero. Entonces tengo transitorio y estacionario. La diferencia entre el valor en cero y el valor en infinito viene a ser la cota A. Y lógicamente, si yo quiero graficar la tangente en el origen y hallar gráficamente la constante de tiempo, entonces tendría yo que trasladar nuevamente mi eje de las abscisas a una posición que es tangente al estado estacionario, ¿no? Y la intersección de la tangente con este eje de las abscisas viene a ser la
constante de tiempo. Y también tendríamos estos valores significativos, que este punto, el valor que toma la exponencial o el transitorio para el tiempo igual a la constante de tiempo sería 0,37 más x infinito. Porque esta cota siempre sería 0,63. La diferencia sería 0,37. Entonces, en tau, la variable x toma un valor que es igual a x en infinito, supongamos que sea 2 amperes. Y esta cota que sea 8. A ver, calculadora. 8 por 0,63. 5. Si esta cota en infinito es 2, más 2, 7. Esto quiere decir que para tau tendríamos nosotros 7,04. Supongamos que sean amperes. 7 amperes. Y así sucesivamente. Bien. Esto quiere decir entonces, señores, de que nosotros ahora podemos establecer relaciones matemáticas para representar esta gráfica. Un momentito. Así lo voy a hacer. Bien. ¿Qué dice la expresión? X de t es igual a el valor de la cota A por e a la menos t sobre tau más el valor en infinito. Para t mayor o igual que 0. Bien. En el que A es igual a x en 0 menos x en infinito. Bien. Con esta lámina entonces nosotros hemos explicado cómo se interpretan los transitorios y en qué casos esta gráfica es representativa del comportamiento del circuito. Ahora, cuando una red es muy compleja, nosotros podemos aplicar diferentes métodos para solucionarla, métodos matemáticos para plantear ecuaciones diferenciales, pero también podríamos utilizar nosotros el método de la aplicación de la transformada de Laplace, tanto a las ecuaciones diferenciales como la aplicación de Laplace para construir un circuito que se conoce como el circuito transformado, que vamos a estudiar más adelante. Y que es una herramienta muy potente porque ya nos permitiría a nosotros resolver cualquier circuito independientemente de la forma de conexión. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para calcular y determinar la variable en estudio en un circuito R o RC? Veamos a continuación. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Bien, vamos a pasar lista aprovechando este momento. Presten atención todos, señores, vamos a pasar lista. Acuña. Acuña. Caicho. Caicho. Cruz. Presente, profe Cruz. Bien. Dextre. Dextre. Espinosa. Presentes. Flores. Galvez.
García. Guigo. Presente, profe. García Romero, presente. Ledesma. Machaca. Poma. Presente. Esteban, Rafael Esteban. Presente, profesor. Raraz. Raraz. Rimarachín. Ríos. Presente. Rivera. Presente. Riveros. Presente. Roberto. Rosales. Presente. Zacaca. Salcedo. Presente. Solari. Presente, profesor. Suica. Tica. Torero. Vázquez. Presente. Yupanqui. Yupanqui. Presente, profe. Celada. Celada. Presente, profesor. ¿Alguno que no he llamado? Repito. Acuña. Caicho. Dextre. Flores. Ledesma. Galvez, profesor. Perdón. Galvez. Galvez. Bien. Ledesma. Machaca. Raraz. Zacaca. Suica. Tica. Torero. Bien, señores, continuamos. ¿Ha llamado asistencia ahorita? ¿Perdón? ¿Ha llamado asistencia ahorita? ¿Sí? ¿Quién es usted? Tica, contrato de los servicios. Tica, un momentito. Ya, ok. ¿Algún otro alumno? Muchas gracias. Profesor, disculpe, está sin micro. ¿Perdón? Está sin micro, profe, disculpe. Que llamó asistencia. ¿Quién es? ¿Qué ha dicho, profe? ¿Qué ha dicho? Ya, ok. Entonces, Profesor, llamó a Machaca, disculpe. Machaca, sí. Machaca, Caicho. ¿Qué pasa, señores? ¿Dónde están ustedes? Ya, muy bien. Apaguen su micro. Ya. ¿Algún otro alumno? Acuña, Dextre, Flores, Ledesma, Zacaca, Suica, Torero. Bien. Continuamos entonces. Así. Bueno, hay más alumnos de los que han dicho presente.
Bueno, continuamos. Vamos a estudiar ahora los circuitos excitados con una señal impulso, que tienen la particularidad de tener un comportamiento con respuesta natural, generalmente. Si es que solamente existe una excitación impulsional, ¿no? Ahora, independientemente de cuántas fuentes de alimentación tengamos y de su forma, unas pueden ser impulso, escalón, rampa, senoidales, etcétera, cualquier señal exponencial, seno amortiguado, lo que fuere, si hay una señal impulso, esta señal va a trabajar antes que todas las demás. Ya les he explicado cuando presentamos nosotros en las láminas anteriores la representación de el instante en el cual trabaja la fuente impulsional. Siempre el circuito impulsional trabaja en el tiempo 0 negativo y 0 positivo. Entonces, supongamos que tenemos este circuito relé simple, serie. Tenemos la excitación impulso E delta de t o U de t o U sub 0 de t, cualquiera de las dos representaciones. E delta de t, la resistencia y la inductancia, y tenemos las variables B e I. Cualquiera de las dos podemos analizar. ¿Qué va a ocurrir en todo instante? Que menos E de t pasa al otro miembro con más, y tendríamos la variación de la corriente por la inductancia más la corriente por la resistencia. Todo eso es igual a E de delta de t. Cuando yo digo todo instante es porque estamos involucrando desde 0 negativo para adelante. Pero una vez que hemos planteado la ecuación, tenemos que hacer una consideración particular, de que ese todo instante se tiene que evaluar en dos tramos. Uno de 0 negativo a 0 positivo y otro de 0 positivo en adelante. ¿Correcto? Entonces, el impulso actúa entre 0 negativo y 0 positivo. En ese periodo cortísimo de tiempo actúa el impulso. Por tanto, el circuito equivalente para ese instante, o para ese periodo de tiempo, mejor dicho, es como si el circuito estuviera en 0 positivo. ¿Correcto? Siempre. O sea, que el inductor es un circuito abierto. Y tendríamos este circuito equivalente. Actúa el impulso, tenemos la resistencia y tenemos un inductor desenergizado, como un circuito abierto. Ahí está, circuito abierto. Esto quiere decir de que va a aparecer en sus bornes un voltaje. Yo le he denominado más menos, porque es en ese periodo, ¿no? Un voltaje en ese periodo que va a ser igual al valor de la tensión impulsional. Va a ser igual. Entonces tengo yo una corriente que circula en ese periodo de tiempo cortísimo. En este caso sería 0, lógicamente, pues estoy hablando mal. Hay una variable I cuyo valor es 0 y tengo un voltaje que aparece en bornes, porque este es un circuito abierto. Entonces, el voltaje en este periodo de tiempo es E delta de t. Por ejemplo, 5 volts impulsionales. Entonces, el voltaje es 5 impulsos. Muy bien. Si nosotros queremos evaluar el comportamiento para el instante 0 positivo, o sea, cómo se va a manifestar esta excitación, esta energía o este efecto en el instante 0 positivo, entonces tendríamos que decir, en 0 positivo, su valor va a ser igual a 1 sobre L, la integral de menos infinito, de 0 negativo a 0 positivo, por el valor de
el impulso multiplicado por el delta de tiempo. Y si nosotros efectuamos esta integral, observaremos que el impulso, su integral de un impulso es un escalón. Por tanto, la corriente que va a aparecer en bornes, producto de la acción del impulso, va a ser igual a E sobre L U de t. ¿Qué significa U de t? Que esta corriente va a presentarse a partir de 0 positivo en adelante, nada más. De 0 positivo en adelante se presenta esa corriente. O sea, el impulso ha producido una carga en el inductor y el valor de esa carga es igual a E sobre L. Por ejemplo, si este impulso fuera de 5 volts y yo tengo que la inductancia es de 2 henrys, 5 volts y 2 henry, entonces E sobre L sería 2,5. Entonces la corriente que va a presentar este inductor a partir de 0 positivo en adelante sería de 2,5 amperes. Eso es lo que está representando esta expresión. Ahora bien, una vez que ha actuado el impulso entre 0 negativo y 0 positivo, desaparece su presencia de la red. Y se representará como un circuito cerrado si es una fuente de voltaje, o como un circuito abierto si es una fuente de corriente. Entonces, cuando yo hago el análisis, ¿no?, a partir de el tiempo 0 positivo, ya no debería figurar esa fuente de excitación. Entonces, la corriente almacenada que se va a presentar para 0 positivo en adelante sería E sobre L. Esa es la corriente. Ahora, vamos para T mayor que 0. Ojo que ya no pongo para T mayor igual que 0, sino para T mayor que 0. El circuito sería el que se muestra en la figura. Ahí está. Tenemos una resistencia, una inductancia, pero esta inductancia tiene una corriente almacenada, que es I sub 0, o sea, E sobre L. Aquí tenemos nosotros que hacer el siguiente análisis. ¿Cómo yo defino el sentido de la corriente que ha almacenado el inductor? Porque es muy importante, no basta con hacer el cálculo, ¿no? Bueno, yo calculo E sobre L, muy bien, 2.5 amperes, pero ¿cuál es el sentido? ¿Por qué de arriba hacia abajo según la lámina? ¿Por qué no podría haber sido de abajo hacia arriba? Entonces, para nosotros encontrar el sentido correcto, tenemos que hacer un análisis básico. El voltaje que se presenta en este elemento implica una caída de tensión en bornes, ¿cierto? Es una caída de tensión porque este voltaje es recibido por el inductor. Entonces, este voltaje que aparece es su caída de tensión. La caída de tensión es igual a la excitación. Y si la caída de tensión tiene esta polaridad más menos, indudablemente que la corriente tiene que ser coherente con esa caída de tensión. O sea, la corriente tiene que estar ingresando por su terminal positivo y salir por el negativo. Entonces, para el caso de los inductores, cuando calculamos la energía almacenada a partir de un impulso, tenemos que definir primero cuál es la polaridad de voltaje impulsional que recibe. Este voltaje impulsional es E delta de t y tiene polaridad positiva en la parte superior. Llamémosle la parte superior porque tengo la laptop, ¿no? Ustedes están igual en la parte superior y el negativo en la parte inferior. Es por esta razón de que cuando yo grafico, estoy yendo de arriba hacia abajo en el sentido de la corriente. Si mi tensión hubiera tenido polaridad contraria, entonces la corriente hubiera ido de abajo hacia arriba. Mucho cuidado, señores, con ello. Como pueden ustedes apreciar entonces en las explicaciones, no solamente nosotros analizamos la expresión matemática, sino cuál es el sentido, cuál es la interpretación, el por qué
las variables van a tener un sentido, las polaridades de la tensión van a tener ciertos valores, etcétera, etcétera. Bien, una vez que tengo este circuito, hago el análisis para t mayor o igual que 0. Para t mayor que 0, perdón. Y observan de que ya no figura el impulso. Pero como es una ecuación de primer orden, que tengo L, variación de corriente respecto del tiempo, más R, corriente, esto me indica de que la solución simplemente tiene como expresión a una exponencial, o sea, una respuesta natural. ¿Y cuál es el valor inicial de esa respuesta natural? La corriente y su cero que le produjo el impulso. Ahí está. La constante de tiempo, L sobre R, y lógicamente la corriente I de T sería I sub 0, E a la menos T sobre tau. La gráfica, bueno, ya es redundante, pero vamos a presentarla. Ahí está. Tenemos nosotros la corriente inicial E sobre L y lógicamente la exponencial decreciente, ¿no? La constante de tiempo, la tangente que se intersecta con el eje de las abscisas, y lógicamente que en infinito el circuito es inerte. ¿Por qué? Porque toda la energía almacenada la disipó la resistencia y no tenemos corriente ni voltaje. Esto es lo que ocurre en un circuito cuando tenemos una excitación impulsional. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si también hubiéramos tenido una fuente de voltaje, pero escalón? Si hubiéramos tenido una fuente de voltaje escalón, independientemente de cuál hubiera sido su polaridad, nosotros no tenemos que incluirla en el análisis para el periodo 0 negativo, 0 positivo. Porque la función escalón actúa a partir de 0 positivo en adelante. Entonces, siempre que se tiene excitaciones impulsionales, en el análisis solamente deben figurar las excitaciones que trabajan en el impulso. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido el circuito una corriente impulsional acá? Una corriente impulsional, una fuente de corriente impulsional en paralelo con el inductor. Ahí tendríamos nosotros que hacer un análisis especial. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tenido una fuente de corriente impulsional en paralelo con el inductor, entonces yo, para calcular el voltaje, porque siempre la energía almacenada en un inductor parte de que aparezca en sus bordes un voltaje impulsional. Si no hay voltaje impulsional, no hay corriente almacenada. Entonces, yo tendría que, en este caso, si hubieran dos fuentes, aplicar superposición para calcular el voltaje producido tanto por la fuente de tensión como por la fuente de corriente y luego sumar sus efectos. Ojo, si nos imaginamos y hacemos un ejercicio mental, por ejemplo, tengo la fuente de corriente impulsional, supongamos que esté entregando corriente hacia arriba, una I delta de T. Efecto de la fuente de tensión en este circuito. La fuente de corriente no trabaja. Entonces tengo que el voltaje sería E delta de T. Efecto ahora de la fuente de corriente. Este es un cortocircuito, porque estoy aplicando superposición en el periodo 0 negativo y 0 positivo. Entonces, un cortocircuito y está circulando corriente impulsional. No pasa esa corriente, lógicamente, por el inductor, pasa por la resistencia y produce un voltaje. I por R. Ese es el voltaje impulsional. Entonces, cuando yo sumo los dos efectos, porque
Ambos van a tener la misma polaridad. Tengo mi corriente que está entregando, está ingresando por el nodo superior, produce una caída de tensión en esta resistencia, más menos R por I, delta de T. Entonces mi voltaje sería E delta de T más R por I delta de T. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo ahora un voltaje producido por las dos excitaciones. Entonces en lugar de tener E, tendría E más R por I sobre L. Bien, señores. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Confírmenme si me están comprendiendo. Confirmen, señores, en el chat. Todos confirmen en el chat, señores, si están comprendiendo la clase. ¿Está claro lo que les estoy explicando? Uno nomás ha comprendido. Los demás, señores, contesten todos, por favor. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Confirmen, por favor. Bien. ¿Qué ocurre en un circuito RC? Vamos ahora a analizar un circuito RC. El circuito clásico, circuito en paralelo, para calcular corrientes o voltajes. En este caso, voltaje. Supongamos que tenemos una fuente de impulso I de delta de T. También podría ser I U sub 0 de T. Ojo, cualquiera de las dos formas. I U sub 0 de T o I delta de T. Es lo mismo. Delta de T o U sub 0 de T significan excitación e impulso. Bien. Bueno, tengo esta excitación y se supone que las corrientes se distribuyen de A hacia tierra. He puesto un punto de referencia que es tierra. Y tengo un voltaje V de T y lógicamente una corriente I sub C de T. Muy bien. En todo instante, desde cero negativo hasta infinito. C derivada de voltaje, o sea, variación de voltaje, la capacitancia por la variación de voltaje, con la velocidad con que varía el voltaje. Ojo, la derivada del voltaje es la velocidad con que está variando el voltaje, ¿no? Tiene una velocidad constante de tantos volts por segundo. Está creciendo, está decreciendo. Es la tangente de la curva. La segunda derivada sería la aceleración. O sea, el incremento de la velocidad. ¿Cómo se va incrementando con el tiempo esa velocidad? Son interpretaciones físicas. No simplemente segunda derivada, primera derivada. ¿Qué cosa viene a ser? ¿Qué significa? Capacitancia por variación de voltaje con respecto al tiempo, más voltaje sobre la resistencia, igual a la corriente delta de T. El impulso actúa entre cero negativo y cero positivo. Esto quiere decir de que voy a tener que hacer un análisis del circuito para ese periodo entre cero negativo y cero positivo. Siempre el capacitor se comporta como si fuera el tiempo T igual 0 positivo. Ojo, o sea, un circuito cerrado para el capacitor. En el caso del inductor, hemos dicho un circuito abierto. ¿Está claro, señores? No se olviden de ello. Bien. En este caso, entonces, cuando yo calculo la corriente que pasa por el capacitor, que atraviesa el capacitor, esa corriente sería igual a la corriente impulsional, porque el cortocircuito elimina la presencia de todos los elementos que estén en paralelo con él. Entonces, es como si no estuviera conectado a una resistencia.
Entonces, I delta de T circula a través del capacitor. Pero esta corriente debe producir una caída de tensión más o menos en el capacitor. Esa polaridad del voltaje que va a aparecer en bornes para T mayor que 0 positivo como energía almacenada, va a tener esta polaridad. O sea, ya me está definiendo cuál es la polaridad de la tensión E sub 0 en borde del capacitor para T mayor o igual que 0. Bien, como ya he definido el valor de E sub 0 en este periodo, podríamos calcular el voltaje que se va a manifestar en el instante 0 positivo. Cuando se dice voltaje 0 positivo, estamos asumiendo de que el tiempo 0 negativo es tan corto que podemos tomar como referencia el 0 positivo para evaluar qué ocurrió. ¿Correcto? Esa es la interpretación de esta expresión. Es muy cortito el tiempo, 0 negativo y 0 positivo, entonces ¿cuál es la diferencia entre que yo lo considere 0 positivo? Bueno, casi ni una. Entonces, en el instante 0 positivo, que el voltaje que va a aparecer en borde del capacitor es igual a 1 sobre C, o sea, 1 sobre el valor de la capacitancia, la integral de 0 negativo a 0 positivo de la corriente impulsional que atravesó el capacitor por delta de T. Ojo, si hubiera más corrientes impulsionales, porque hubieran otra fuente de impulso, yo tengo que incluirlas ahí. Bien. Por ejemplo, si hubiéramos ubicado una fuente de voltaje impulsional en esta posición, un impulso en esta posición, entonces yo tendría que calcular el efecto de cada excitación. En el caso de I delta de T, ya sabemos pues, de que la corriente va a circular por la... Aplico superposición, la corriente de capacitores y delta de T. Cuando ahora actúa la fuente de voltaje, este es un circuito abierto, entonces la fuente de voltaje va a producir una corriente impulsional a través del capacitor. Entonces voy a tener o una suma algebraica, que podrían tener valores positivos o negativos dependiendo del sentido de la corriente resultante. Ojo, siempre que exista una corriente impulsional en el capacitor, se va a producir una carga en sus terminales que se manifiesta en 0 positivo. Si tenemos una inductancia y existe voltaje impulsional producido por cualquier número de fuentes impulsionales, ese voltaje se traduce en una corriente almacenada para T mayor o igual que 0. Ojo. Entonces, en este caso, yo tendría que el voltaje que vamos a trabajar en adelante para 0 positivo es igual a I sobre C por U de T. U de T nuevamente me está expresando un comportamiento manifiesto a partir de 0 positivo en adelante. Siempre que hay U de T, esa tensión es a partir de 0 positivo en adelante, porque U de T es la función escalón unitario, que está afectada por un coeficiente que es I sub C y que define su amplitud. Entonces, este voltaje va a ser la energía almacenada de este capacitor, definitivamente. Una vez que yo he hecho la evaluación, tengo que definir la tensión almacenada. E sub 0 es I sobre C. Por ejemplo, si la corriente impulsional hubiera sido 2 amperes y la capacitancia 1 microfaradio, ahí está, a ver. Entonces tengo un microfaradio y tengo 2 amperes, entonces sería 2 entre 10 a la menos 6, ¿correcto? Sale un montón, un valor muy grande, ¿no? Inmenso. Entonces vamos a trabajar con 1 mejor, porque son 2 kilovolts, qué terrible. El papel aguanta todo, como decían por ahí. Pero, suponiendo que mi corriente sea de 10 microamperes, mi corriente es 10 microamperes y mi capacitancia de 1 microfarad, entonces ya tengo que el voltaje es 10 volts.
sea, las unidades tienen que ser coherentes, también no se puede pues, plantear un problema con valores absurdos, ¿no? Circuito de corriente directa no va a trabajar con tanto voltaje. Entonces, supongamos que tenemos 2 amperes y un farad, entonces la tensión almacenada sería 2 volts. Listo, suficiente. Una vez que yo he evaluado el circuito en 0 negativo y 0 positivo, pasamos ya a trabajar para T mayor que 0. Para T mayor que 0, nuevamente el circuito deja de lado a la fuente de corriente y solamente es un circuito RC. Pero ya se produjo una carga que es E sub 0. Entonces el circuito tendrá, en este caso, una respuesta natural. Ojo que la polaridad de voltaje que se presenta en el voltaje impulsional, perdón, obedece a el sentido de la corriente impulsional que está circulando. ¿Correcto? Entonces, perdón, estoy hablando mal. El voltaje que va a producirse para T mayor que 0 obedece al sentido de la corriente impulsional que circuló a través del capacitor. Entonces, tengo E más menos. Ojo, es muy importante, ¿eh? Si ustedes se equivocan en el sentido de la corriente, lógicamente el voltaje también va a tener una polaridad errada y los resultados van a ser malos. En este caso, mi ecuación diferencial lógicamente ya deja de lado a la expresión del impulso. Y tendríamos tau R por C, el voltaje E sub 0, E a la menos T sobre tau. Esa sería la expresión del voltaje para T mayor igual, para T mayor que 0. Ahora bien, la gráfica se muestra en este eje de coordenadas. Tengo la tensión almacenada I sobre C, y lógicamente en infinito se hace 0, el voltaje se extingue. Tengo la constante de tiempo que es tau, y el tiempo en infinito 5 veces tau. Bien, entonces hemos observado de que independientemente de si tenemos excitación de tensión o corriente impulsionales, nosotros tenemos que calcular necesariamente, para el caso de un inductor, en el periodo 0 negativo y 0 positivo, el voltaje que aparece en sus bornes. ¿Por qué? Porque el inductor es un circuito abierto entre 0 negativo y 0 positivo. Para un capacitor, yo tengo que calcular la corriente impulsional que circula a través del capacitor, porque este capacitor es un circuito cerrado entre 0 negativo y 0 positivo. Esas corrientes impulsionales y voltajes impulsionales van a producir energía almacenada, que se va a manifestar a partir de 0 positivo, como una corriente en el inductor o una tensión en el capacitor. Pero mucho cuidado con la polaridad de los voltajes y el sentido de la corriente. Ahora bien, si nosotros tenemos un circuito que no solamente tiene fuentes impulsionales, sino fuentes escalón o fuentes que no están afectadas por una función singular, tendríamos nosotros que hacer evaluaciones. Lo vamos a explicar más adelante en el seminario. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido una fuente de voltaje de 4 volts? Así, simple, 4 volts. La pregunta es, ¿tendría que hacer la evaluación en este circuito entre 0 negativo y 0 positivo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen, señores? A ver, digan.
¿Qué hubiera pasado si yo tuviera una fuente de voltaje que no está afectada por una función singular? 2 volts, 10 volts, qué sé yo, cualquier valor. La pregunta es, ¿se tendría que analizar entre 0 negativo y 0 positivo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen, señores? ¿Se puede analizar en 0 positivo y negativo o no? ¿Ah? Respondan por el chat. A ver, señores, respondan por el chat. Se tiene que analizar en 0 positivo y 0 negativo esa tensión o fuente de voltaje que no tiene excitación, que no tiene función singular que la esté afectando. ¿Qué dicen? ¿Ah? Muy bien, la tensión no. La tensión no. Porque cuando una excitación no está afectada por una función singular, hemos dicho de que entre 0 negativo y 0 positivo hay un espacio que se conoce como la discontinuidad de la función, un espacio de tiempo. Entonces, una función o una excitación cuando no está afectada por una función singular se modela como una fuente que actúa desde antes del 0 negativo y justo en el 0 negativo deja de funcionar. Y luego, nuevamente, comienza a trabajar en 0 positivo en adelante. O sea, entre 0 negativo y 0 positivo no actúa. Pero hay que tener cuidado, porque si ha actuado antes de 0 negativo, si ha actuado antes de 0 negativo, entonces yo tengo que evaluar en 0 negativo. Y en 0 negativo todavía no actúa esta fuente. Probablemente esa excitación haya producido un voltaje en el capacitor. Entonces ya tiene una energía almacenada producida por la excitación en 0 negativo. Entre 0 negativo y 0 positivo, esa excitación ya no trabaja. Y esa energía almacenada tampoco trabaja, porque todas las energías almacenadas se manifiestan a partir de 0 positivo en adelante. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que yo voy a tener que calcular la energía almacenada producida por los dos impulsos o por la función impulsional, y luego, cuando tengo que trabajar con el circuito para T mayor que 0, debo sumar algebraicamente estos dos voltajes, el producido en 0 negativo y el producido por el periodo 0 negativo y 0 positivo. Digo algebraica porque podría ser de que tengan polaridades contrarias. Bueno, si ambas son positivas, se suman, pero si tienen polaridades contrarias, entonces la resultante sería la que define el voltaje almacenado. ¿Está claro, señores? Entonces ustedes cuando tengan que trabajar con este tipo de excitaciones deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podría ser el caso de que se tengan fuentes que están representadas por funciones singulares, en escalón. Pueden tener otra fuente que esté representada por un impulso, o alguna fuente que no esté representada por funciones singulares. Entonces tienen que comenzar a hacer evaluaciones en periodos de tiempo. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Están muy callados, jóvenes. Miren, estoy insistiendo mucho en esta parte porque es muy, muy importante. Si ustedes no toman en cuenta estas recomendaciones, cuando tengan que solucionar los problemas van a entrar en dificultades. Ahora bien, estos circuitos
Estos circuitos son muy comunes para el análisis transitorio. Que conectan fuentes impulsionales, fuentes con excitación escalón, fuentes que no están definidas por funciones singulares. Entonces usted tiene que comenzar a calcular la energía almacenada en los inductores o los capacitores. Entonces tiene que hacer un análisis de un circuito resistivo. Por ejemplo, en el periodo 0 negativo y 0 positivo, yo tengo que hacer una evaluación de un circuito resistivo. No tengo otra opción. ¿Se dan cuenta? Entonces, la teoría, sobre todo el teorema de superposición, es de mucha importancia cuando se hacen estos tipos de evaluaciones. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Preguntas, por favor? Confirmen. Bien. ¿No hay preguntas? Continuamos. Miren, nosotros cuando explicamos la gráfica de comportamiento de un circuito de primer orden, trabajamos con valores límites, ¿no? O sea, el x en 0 y x en infinito, o y en 0 y en infinito, b en 0, b en infinito. Muchas veces en los circuitos, independientemente de su naturaleza, y especialmente cuando tienen fuentes independientes de excitación o solamente energía almacenada, se utiliza este método abreviado de solución, que es muy importante. Entonces, este método, ¿qué dice? Si se ha definido ya que para t mayor o igual que 0, la ecuación diferencial es de primer orden, y tiene esta forma general, o sea, variación de la variable x con respecto del tiempo más la variable sobre la constante de tiempo igual a k. La solución tiene dos componentes. Una es la respuesta natural y otra la respuesta forzada, cuya suma me define a la respuesta completa. Siempre la respuesta natural se denota con el subíndice n. Y la respuesta forzada con F. La respuesta forzada siempre será igual al el valor de la corriente o el voltaje en infinito. Siempre. Esa es la respuesta forzada. Mientras que la respuesta natural será una exponencial. Y tendrá la forma matemática de A por E a la menos T sobre tau. Entonces, si yo sumo estas dos representaciones matemáticas, tendría que la respuesta completa es igual a la respuesta natural A por E a la menos T sobre tau, más la respuesta en infinito. Con las condiciones iniciales yo puedo calcular estos valores, por ejemplo, x en 0 y x en infinito. Una vez que tengo yo estos dos valores, la expresión de la respuesta completa yo la evalúo en 0. ¿Por qué la evalúo en 0? Porque necesito calcular la constante A. Entonces, si evaluamos la respuesta completa en 0, sería x en 0 positivo es igual a el valor de A, porque E a la menos 1, E a la 0 siempre es 1, entonces tendría A más el valor en infinito, que puede ser cualquier corriente o voltaje, si es que existe. Con esta expresión, ya calculé el valor x en 0, independientemente de cuál es la energía almacenada que pueda tener el inductor o el capacitor. Entonces ya tendremos x en 0 igual a más x en infinito, despejamos a y tenemos el valor de la constante A. Por tanto, la expresión de la variable x sería A por E a la menos T sobre tau más x en infinito, donde A es igual a la diferencia. Por ejemplo, si
mi corriente inicial fuera 5 amperes, y esta es corriente, y mi corriente final fueran 3 amperes, entonces yo tendría acá 2. 2 a la menos t sobre tau más, bueno, 5. ¿Se acabó? O sea, este método abreviado nos ayuda mucho a nosotros para calcular la respuesta completa para circuitos de primer orden, independientemente de cuál es su forma de conexión. Inclusive, en muchos casos, cuando existen fuentes controladas, ¿no? Evaluamos en 0, evaluamos en infinito, y con esos dos valores extremos, planteamos que la respuesta natural siempre tiene esta forma, es una exponencial, y la respuesta forzada viene a ser el valor final. Ahora, ¿por qué digo que muy pocas veces se aplica cuando hay fuentes controladas? Porque manejar un circuito resistivo con fuente controlada siempre es mucho más complejo que un circuito puramente resistivo. Las fuentes controladas siempre ya nos implican agregar ahí variables adicionales y nos da mucha complejidad. En esos casos es mejor aplicar la transformada de Laplace para solucionar estos circuitos. Bien, señores, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, haciendo un breve repaso de todo lo que hemos estudiado hoy día, lo más saltante viene a ser, entonces, los circuitos con excitación tipo impulso. Yo les solicitaría que ustedes estudien el cálculo de las condiciones iniciales en 0 positivo y 0 negativo, ¿no? Utilizando estos modelos. Cualquier circuito que tengan ustedes a la mano, un circuito de primer orden o segundo orden, qué sé yo, cualquier de estos circuitos, supongamos que encuentre por ahí algún circuito de segundo orden, cámbienle las excitaciones y que todas sean impulso. Si tiene varias fuentes, todas pónganle impulso. Y calculen la corriente en 0 positivo y el voltaje en 0 positivo que va a presentar como ejercicio, ¿no? Ustedes mismos pueden construir sus propios problemas. Tengo un circuito de 3 fuentes, inclusive circuito de segundo orden, es mucho más útil aplicarlo para calcular estas energías almacenadas. Circuito de segundo orden, bueno, todas las fuentes de voltaje que sean impulso. En lugar de ser un escalón o simplemente que no esté afectada por el singular, yo digo, esta es una función impulsional. Y hagan el ejercicio de calcular cuál es la corriente que circula a través del capacitor y cuál es el voltaje que figura en el inductor, entre 0 negativo y 0 positivo, para que practiquen, para que ustedes comiencen a calcular la energía almacenada y luego lo representan en el circuito en T igual 0 positivo, para T mayor que 0, y van a observar que cada una de estas fuentes ha producido una corriente almacenada y un voltaje. E inclusive podría ser el caso de que no necesariamente, como ya les expliqué, el voltaje que aparece en borde de un inductor sea directamente el que entrega la fuente impulsional. Miren, señores, en este caso, miren, ojo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido conectado en paralelo con la fuente una resistencia R? Otra resistencia R. O, no, dos resistencias R. ¿Y qué hubiera pasado? O si hubiera tenido otra resistencia R1 conectada en serie con la fuente de tensión. O sea, yo tengo una resistencia R con esta fuente en serie y en este punto entre las dos resistencias, otra resistencia R. Ojo. Ya el voltaje no va a ser E, va a ser, si las dos R que tengo, una resistencia en serie y la otra en paralelo, entonces lógicamente de que yo voy a tener que el voltaje se distribuye entre la resistencia en serie y la resistencia que está en paralelo, o sea, el voltaje sería la mitad del voltaje impulsional de la fuente. Ojo,
Entonces no necesariamente yo voy a tener la tensión plena de la fuente aplicada a los bornes del inductor o la corriente plena de la fuente de corriente aplicada a los terminales del capacitor. Podría ser que yo tenga tensiones o corrientes proporcionales, pero basta con que sean impulsionales, me producen una carga, ¿no? Entonces, hay toda una serie de opciones que se van, o circuitos que van a presentarse en el análisis, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, señores, hasta acá? Bueno, ya siendo la hora avanzada, ya estamos sobre la hora, vamos a dar por concluida la clase y nos estaríamos reuniendo el próximo día miércoles a las 8 de la mañana. Por favor, revisen bien esta parte teórica, porque probablemente en la próxima clase terminemos ya este capítulo y comencemos a trabajar en el seminario, y es necesario que ustedes ya vengan con las nociones muy definidas, por si acaso, ¿ah? Bien, ¿alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Bien, no se olviden de marcar siempre su asistencia en el aula virtual de Moodle, ¿no? Y por favor, asistan a clase, asisten mal en el curso, sigan ustedes hasta el último. Todavía nada está dicho, falta todavía el examen final, sustitutorio, faltan los promedios de práctica, de laboratorio. Entonces estamos en pleno proceso de evaluación, hay que seguir estudiando, ¿no? Y esforzarse un poquito más. Bien, ¿no hay preguntas? Bien, entonces, señores, vamos a dar por concluida la clase y nos reunimos el próximo día, miércoles a las 8 de la mañana. Buenos días, jóvenes. Cuídense mucho.